Odontología y el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca les dan la más cordial bienvenida al 7º webinario de las jornadas odontopediátricas. Control de caries, estrategias actuales. Saludamos a las doctoras María Daniela Calle y Cristina Alvear, docentes de la carrera de odontopediatría, y al doctor Roberto Carlos Mendoza, ponente invitado. En este momento damos la palabra a la doctora María Daniela Calle, docente de la carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca, quien dará la bienvenida. Buenas tardes con todos. Para la Universidad Católica de Cuenca es un placer darles la bienvenida a este 7º webinar de las jornadas odontopediátricas organizado por la carrera de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca. Esperamos que podamos compartir este conocimiento que nos va a otorgar el distinguido docente, ¿sí? Y espero que todos disfruten de esta conferencia. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora María Daniela Calle y damos la palabra a la doctora Cristina Alvear, quien inaugurará oficialmente este webinar. Bueno, muy buenas tardes. Mis primeras palabras serán dirigidas a darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un doble placer el poder compartir en la casa de estudios en la cual laboro y poder compartir en la casa de estudios en la cual me formé. El expositor de esta tarde, un gran maestro desde la Ciudad de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien admiro, respeto mucho y quien ha influenciado mucho en mi formación profesional, personal y académica. Bienvenido, maestro, esta es su segunda casa y siempre que tengamos la oportunidad va a ser bienvenido con nosotros. Esperamos disfrutar de este momento compartido y muchas gracias a todos por estar presentes. Agradecemos la intervención de la doctora Cristina Alvear y vamos a dar paso al doctor Roberto Carlos Mendoza. Antes de dar paso al ponente, voy a recordar a cada uno de los participantes que al final de la ponencia pueden levantar la mano mediante la plataforma para realizar las preguntas. En este momento damos paso al doctor Roberto Carlos Mendoza, quien es cirujano dentista por la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en odontopediatría por la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en ortodoncia por C.O. Reyes Rod William 2018, ganador del 5º concurso de investigación en odontopediatría y áreas afines, autor y coautor de varias publicaciones en su especialidad y conferencista a nivel nacional e internacional en niveles posgrado y pregrado. Damos la bienvenida al doctor Roberto Carlos Mendoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación a las autoridades de la universidad, a la doctora Cristina, a todos aquellos que están involucrados en esta serie de webinars que permiten llevar un poquito más de conocimiento a todo el alumnado y esperando que lo que expongamos el día de hoy sea de su agrado, ¿no? Bueno, digo, antes que nada vamos a hablar, permítame dar unos 2 segunditos para hablar de nuestra especialidad. Es una especialidad que es un programa anual, tenemos que se cursa durante 2 años y tenemos obviamente 16 alumnos de primer año, 16 alumnos de segundo año. La mitad de nuestros alumnos se la pasan en clínica, atendiendo alumnos desde los 0 hasta los prácticamente 14 años, que es el perfil de ingreso. Y si no les toca estar en clínica, están en teoría, haciendo investigación, haciendo materias básicas, materias del área, ¿no? O les tocan rotaciones hospitalarias. Como pueden ver, nosotros desde el año 2009 que fuimos el epicentro del H1N1, los protocolos de bioseguridad cambiaron, ¿no? Entonces nuestros alumnos prácticamente desde pregrado es el uso de la bata quirúrgica y el uso del gorro quirúrgico. Hoy, pues, al igual que todas las universidades del mundo, vamos a tener que reestructurarnos nuevamente para darle seguridad a nuestros alumnos. Estamos en ese proceso. De hecho, todavía no está planeado el regreso, a pesar de que en Ciudad de México y en México en general ya vamos a pasar un semáforo naranja y aparentemente todo va a ser a la normalidad. Nuestra universidad está preocupada por los alumnos, entonces en ese sentido, pues todavía los protocolos tienen que cambiar, se van a reestructurar completamente para poder darle seguridad a los mismos. En la parte inferior, la clásica imagen de nuestra biblioteca central, ¿no? En el Festival de Día de Muertos, también muy famoso acá en México.
Y esta es nuestra clínica, la clínica donde estuvo la doctora Cristina durante 2 años y medio prácticamente, formada por 9 unidades, 2 unidades aisladas. Al fondo nuestra aula laboratorio, donde podemos hacer tanto actividades de teoría como actividades de laboratorio y clínica incluso. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema, que es caries. Ya tuvimos oportunidad en los diversos webinars de hablar de la caries desde sus diversos puntos de vista, desde el diagnóstico, desde el tratamiento conservador, la determinación del factor de riesgo. Al final, esta foto me gusta mucho mostrarla a mis alumnos porque pese a todos los avances que tenemos en la odontología, los implantes, la mínima intervención, todo termina en un solo problema y es caries. Caries en sus diversos grados, en sus diversas edades, ¿no? Sigue siendo un problema constante y pese a que hoy tenemos un mejor entendimiento de la lesión, seguimos teniendo problemas en la mejora de las condiciones. ¿Qué quiere decir esto? En esta fotografía podemos ver un diente permanente que está en erupción y el sentido de esta fotografía más bien va encaminado a saber que nuestro objetivo como odontopediatras es establecer las condiciones ideales, adecuadas para que el recambio dental se lleve a cabo. No solamente es tratar de, como siempre le digo a mis alumnos, no es tapar hoyos, no es tapar caries y resolver, y que eso se resuelve el problema, ¿no? Hoy entendemos que la caries como tal es una enfermedad multifactorial y que más bien es un proceso dinámico y que al final no podemos pensar que el tratar caries es tapar lesiones, ¿no? O sea, no es eso, por ahí no va la cosa. Por eso es que vemos pacientes donde el cual se les rehabilita una vez, regresan a los 6 meses y luego regresan a los 8 meses. ¿Por qué? Porque no hemos podido meter en los papás ese chip que es el cambio de actitud, el cambio en la forma de la percepción de la salud bucal. Desafortunadamente, digo, no sé cómo esté la cosa en Ecuador, pero acá en México seguimos teniendo un problema en el sentido en el que el papá trae al niño solamente cuando hay dolor. Y seguimos, aunque parezca increíble, sigue estando la idea de que si son dientes temporales se van a caer. Por lo tanto, incluso hasta creencias tan absurdas como si se van a caer, pues no tienen raíz, no son de leche, no pasa nada. Cuando tú le muestras a un papá las consecuencias de estos problemas, es cuando entienden la importancia de conservar la salud bucal, ¿no? Y decíamos, la caries como tal podemos definirla hoy en día como una enfermedad multifactorial, ¿sale? Que van a hacer muchas cosas. Ya estamos muy alejados de aquella triada de Keyes donde nos decía que el tiempo, el ambiente y el huésped. Aquí podemos ver otros aspectos como la presencia de biofilm, la fabricación o la producción de ácidos entre 3.8 y 4.8 de pH, la combinación de un flujo salival disminuido, ¿no? Y sobre todo la presencia de que si este proceso continúa nos puede llevar a una desmineralización. Entonces entendemos al final que la caries es un proceso de desmineralización y remineralización constante, ¿sale? Y se está en un equilibrio muy tenue, el cual por muchas circunstancias, por biopelícula, por alimentación, por alteraciones en la estructura dental, por alteraciones en la forma de los dientes, pueden cambiar ese equilibrio de factores favorables a desfavorables y entonces llevar a una cavitación. Y así pues, hoy tenemos una dinámica de tratamiento mucho más amplia, porque anteriormente nos decía una antigua definición cuando yo estudiaba en pregrado, era que era irreversible, que la caries era una enfermedad irreversible. Hoy entendemos que desde sus etapas iniciales, una mancha blanca, una caries activa, una mancha blanca en donde al verla a contraluz en una superficie seca podemos ver que hay una especie como si fuera polvo, como si fuera gis, lo cual nos indicaría que es una caries activa. Si es brillante a pesar de estar seca, entonces es una mancha blanca inactiva. Y tenemos múltiples alternativas, el fluoruro de amino de plata, los barnices de fluoruro al 5%, las pastas fluoradas, los selladores, las resinas infiltrativas, los remineralizantes, ¿no? En el caso, cuando ya hablamos de una lesión más profunda que ya llegó a dentina, pues tenemos en el caso de los molares, si queremos ser conservadores, la técnica Hall, que está muy en boga, ya tiene más de prácticamente 11 años, 12 años de haberse propuesto. La IETR, que es la restauración terapéutica interina, la eliminación selectiva de caries, ¿no? Por etapas, que es la stepwise, la eliminación selectiva, que de acuerdo a la Academia Americana, la eliminación selectiva o parcial de caries es casi un sinónimo de terapéutica pulpar indirecta. Y el tratamiento rehabilitador traumático, restaurador traumático, que vamos a ver que el enfoque terapéutico de una TRA contra una IETR es completamente diferente. A veces confundimos términos en el sentido en el que cuando yo hago un retiro de dentina con cucharilla,
pienso y digo, es que hice TRA y luego coloqué mi restauración. No, hicimos una eliminación selectiva de caries o una eliminación parcial de caries. Y en su defecto, cuando ya el daño es muy grave, pues nos vamos a una terapéutica pulpar convencional o una extracción. Así pues, hoy existe, o al menos está muy en boga, la mínima intervención, está muy en boga la terapéutica o la odontología para el bebé. Si revisamos los conceptos en los cuales se fundamenta la odontología mínimamente invasiva, pues son conceptos de los años 70 prácticamente. Lo mismo sucede con la odontología para el bebé, ¿no? En ese sentido, creo que hoy más bien ha estado muy en boga o tiene mucho auge, pero un buen odontopediatra, un odontopediatra entrenado, tiene la capacidad de atender un paciente bebé, tiene la capacidad para percibir cuál sería el tratamiento adecuado de acuerdo a la lesión, de acuerdo al diagnóstico. Y en este cuadro podemos ejemplificar que la mínima intervención es más que la nueva forma de tratar, es una forma más de tratar, es decir, es una herramienta extra al tratamiento. Al final, el objetivo de la mínima intervención no es causarle menos estrés al niño, no es causarle menos estrés a los papás, ni causarle menos estrés al clínico, yo creo en ese sentido, hacer menos terapéutica pulpar, porque conservo más estructura dental y soy menos radical en mis tratamientos. Por ejemplo, en el recuadro verde hablamos de que si en tu revisión vemos ausencia de lesiones cariosas, pues simplemente es mantención de la salud. Si tenemos lesiones en esmalte, como dijimos, manchas blancas, manchas activas, pues con una terapia con flúor y con una buena técnica de cepillado, la aplicación de selladores o selladores infiltrantes o resinas infiltrantes. Si tenemos una cavidad ya en dentina, pues el diagnóstico es primordial para saber si hacemos un enfoque no operatorio, que es la técnica ultraconservadora propuesta por ahí del año 2003, en donde se utilizan solamente cepillos y pastas fluoradas, el uso de enjuagues fluorados para poder contener lesiones cariosas amplias. Los enfoques restaurativos conservadores con el uso de ionómeros de vidrio, o de plano ya una restauración convencional con coronas de acero cromo o coronas de circonio. Y obviamente en el caso de la presencia de absceso y dolor dental, pues obviamente el alivio del cuadro agudo. Todos estos forman o se van a fundamentar en algo muy sencillo, que eso es algo que siempre platicamos en clase con los alumnos, y es diagnóstico. El diagnóstico, el determinar el factor de riesgo de tu paciente, el determinar la experiencia caries de tu paciente, te va a ayudar a decidir si ese paciente como tal es candidato o no a hacer una intervención conservadora o de plano a hacer una intervención muy radical, ¿no? De repente, en algunos foros se escucha como que la terapéutica pulpar está en desuso porque hoy podemos hacer una eliminación selectiva. No. O el aislamiento ya está en desuso porque puedes poner ionómeros sin aislamiento porque el ionómero es menos susceptible a la humedad. No. La mínima intervención, entonces, va a estar encaminada a que debes conservar más tejido dental, pero siempre con las mismas metodologías de tratamiento, con anestesia, con aislamiento, para poder garantizar un tratamiento adecuado. Al final del día, ¿qué va a influir en que tu diagnóstico o que tu tratamiento sea realizado de esa manera? La edad del niño, la cooperación del niño, los aspectos culturales, es decir, papás que, por ejemplo, hay papás, nos hemos topado papás con que tienen una aberración hacia el flúor y dicen, no, el flúor no, porque el flúor es tóxico, o es cancerígeno, ¿no? O nada de metales en boca, nada de resinas, ¿no? Entonces, ahí te puedes topar con muchas variantes en papás. El costo del tratamiento, el ajuste dental, por ejemplo, de repente para mí es increíble ver odontopediatras que a niños de 1 año y medio, 2 años, colocan coronas de circonio en el sector anterior, cuando es más factible, mejor esperar a que termine el recambio dental y no vas a obtener un cambio significativo. La cooperación de los padres, la experiencia del dentista, ¿no? Que eso es algo importante. Y decíamos, hay que primero hacer un buen diagnóstico, diferenciar entre una mancha blanca, que es esta que está aquí, ante una, tenemos aquí problemas técnicos, ante una hipoplasia, ¿no? Que es un defecto estructural del esmalte. De cierta manera, entonces, todos fuimos formados con un enfoque quirúrgico. ¿Qué quiere decir el enfoque quirúrgico? El enfoque quirúrgico es el propuesto por Black, en donde se nos decía que había que hacer una cavidad amplia, darle una estructura a la formación de la cavidad, ¿no? Y que nos permitía tener la famosa frase de la extensión por prevención. ¿Qué quiere decir esto? Desafortunadamente, al menos en los primeros escritos de Black,
extensión por prevención nunca fue mencionada como un parámetro o como un postulado dentro de su intervención. Más bien, lo que hacía era que tratáramos de hacer una preparación lo más correcta posible para evitar que pudiéramos, para evitar en este sentido la reincidencia de caries. Es decir, llevar todos los márgenes a tejido sano, abarcar surcos, fosetas y fisuras de unión entre sí, que los márgenes deberían llevarse a áreas menos susceptibles de caries y obviamente para facilitar la limpieza. Entonces, ese concepto de extensión por prevención nunca fue mencionado y lo pueden consultar en los artículos originales que los pueden encontrar en línea. Y esto es lo que hacíamos antes, ¿no? Estas son fotografías de cuando yo era alumno de la especialidad, en donde, pues muchas veces, en el caso de los primeros molares inferiores, hacíamos la preparación de coronas y pulpotomía. Yo estoy casi seguro que esos 2 dientes fueron para pulpotomía y corona. Hoy, si entendemos el proceso de caries y esas caries de color negro que son arrestadas, yo puedo colocar una corona sin necesidad de hacer terapéutica pulpar, ¿no? O en el caso de los dientes anteriores, muchas veces es mejor dejar al paciente así, solamente con aplicaciones de flúor, y vemos que el recambio dental se lleva a cabo en forma convencional. Entonces, hoy más que hacer menos, tenemos que hacer los tratamientos de forma más objetiva. Dice ahí, el tratamiento restaurador convencional de las lesiones generalmente va a causar estrés en los niños, ¿no? En ese sentido, el utilizar un rotatorio, el utilizar una aguja, el utilizar aislamiento absoluto, nos va a causar problemas en el control del niño. Pero al final del día, el objetivo del odontopediatra pues, es hacer que el paciente sea cooperador durante la consulta. Nos vamos a topar con casos complicados, casos en donde es importante trabajar con el paciente, es decir, es importante desde edad muy temprana, pues a veces utilizar restricción física, ¿no? Si no utilizas restricción física, si no tienes la facilidad porque los papás no gustan de este tratamiento o no gustan de esta técnica, pues las otras opciones pues, es llevar a un paciente a anestesia general, ¿no? Es decir, cuando las condiciones bucales no son las adecuadas, cuando tienes problemas en que la aceptación del paciente o de los papás por el tratamiento, la anestesia general siempre va a ser una opción. Problema, obviamente el costo, ¿no? En todos los casos, tanto en la restricción física como en la anestesia general, siempre va a haber riesgos para el paciente. Y en ese sentido, tú debes determinar con los papás cuál es la opción menos complicada y cuál es la opción más compleja. Siempre les digo a mis alumnos, nosotros, si bien es cierto, no somos de formación hospitalaria, debemos entender que hay pacientes que a pesar de ser pacientes sanos o pacientes comunes y corrientes, debemos hacer tratamientos bajo anestesia general porque así lo dictan las recomendaciones o así lo dictan las características del paciente. En ese sentido, entonces, vamos a decir que la prevención como tal es un concepto quizás que se quede un poquito corto. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de control de caries, este concepto establecido por la ORCA, en donde habla sobre manejo, control o cuidado de caries, se refiere a todas aquellas instrucciones para evitar la pérdida de minerales durante toda la edad del paciente, es decir, durante todo el tiempo que el paciente tenga un recambio dental y durante toda la vida del paciente. Esto incluye no solamente intervenciones no quirúrgicas, sino también intervenciones quirúrgicas, es decir, no solamente las cuestiones de aplicaciones de fluoruro, sino también las cuestiones de eliminación de caries. Este proceso tiene que ser durante toda la vida del paciente. Por lo tanto, el término control de caries quizás es más apropiado en el trabajo que nosotros realizamos en clínica. Es decir, yo no solamente me voy a evitar que el paciente, si nos vamos al término de prevención, es evitar la aparición de la lesión. Pero entonces cuando ya aparece, entonces tu prevención fracasa. Mejor vamos a hablar de un control en donde trato de evitar la aparición de caries, pero si aparece, tengo las herramientas para poder evitar que ésta prospere. Y el control de caries, entonces, forma parte de una estrategia de la lesión, es decir, la restauración de una lesión, cuando hablamos de caries, cuando tú te pones a platicar, déjenme platicarles que de repente a mí me toca dar cursos, sobre todo también a odontólogos generales en algunos diplomados, y esa idea de que la caries se trata tapando hoyos o se trata tapando lesiones, pues realmente cuando tú les explicas, no, eso forma parte del control de placa en esa zona, ¿sale? Siempre y cuando
cuando tú tengas un concepto más amplio y que el rehabilitar al paciente es parte del tratamiento, es el inicio del tratamiento, y que tu objetivo y tu terapéutica va a ir encaminado a conservar al paciente en condiciones de salud por el resto de su vida. Cuando hablamos de pacientes pequeños, muy pequeños, la restauración, como lo menciona Catala, lo menciona Bob, debe posponerse, ¿sale? ¿Por qué? Porque la complicación en el tratamiento te puede llevar a fracasos, ¿vale? Y obviamente la restauración en este caso no es fundamental para detener la enfermedad. En muchos casos, en niños muy pequeños, en niños preescolares o lactantes, más bien el cambio de conducta en la higiene, el cambio de conducta en los hábitos alimenticios son los que te van a favorecer o te van a ayudar a mejorar la salud bucal del paciente. Dice, se debe evitar toda intervención operatoria que no contribuya o que dificulte este video. Al iniciar una intervención, si nosotros iniciamos la colocación de resinas, amalgamas y coronas muy temprano, la extracción de ese diente va a ser más temprano. ¿Qué quiere decir esto? Y eso lo podemos checar. Hay mucha literatura que habla respecto a que un primer molar permanente tratado a los 6, 7 años, generalmente existe una alta posibilidad de que termine siendo extracción aproximadamente a los 14, 15 años, ¿vale? Son dientes que pasan de una resina a una endodoncia, a un poste, una corona y después al fracaso el poste y la corona. Cuando decimos que es importante que la restauración sea eficaz, nos referimos muchas veces a que muchos de estos pacientes terminan en manos de un odontólogo general, que no es que un odontólogo general no esté capacitado, digo, se les da instrucciones, pero la falta de tratamientos de estos niños o la falta de práctica en el manejo de un niño, pues te va a llevar a tener 3 problemas principales. Las facilidades operatorias, refiriéndose a no tener el instrumental adecuado para el manejo de un paciente pediátrico, el procedimiento operatorio, el desconocimiento en este caso de saber cuándo sí, cuándo no, qué hacer, qué no hacer, qué material está indicado, qué material está contraindicado, ¿no? El manejo de conducta del niño. Y por lo tanto, digo, nosotros aquí en el consultorio de repente recibimos tratamientos de pacientes que fueron hechos sin anestesia, de pulpotomía sin anestesia, corona sin anestesia, resina sin anestesia, y obviamente son pacientes que ya vienen con mucho dolor y que vienen con mucho estrés a la conducta, a la consulta. Y, por ejemplo, podemos mostrarles, yo les decía a mis alumnos que tengo ahí mi carpeta de iatrogenias en el manejo del paciente, donde podemos observar coronas mal ajustadas, restauraciones que tienen infiltraciones, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las coronas de caninos temporales inferiores colocadas como laterales, la exposición pulpar en ese central y aún así se colocó una corona de resina, ¿no? Puentes totales de acrílico, ¿no? Para poder ayudar a resolver estos problemas de caries, ¿no? Después genera inflamaciones crónicas que nos dan como consecuencia pulpitis irreversibles y al final terapéutica pulpar, ¿no? Coronas mal ajustadas, ¿no? Que a veces podemos entender que quizás no se deba sobre todo a la falta de pericia, sino a veces a la falta incluso a veces de conocimiento en la anatomía de las coronas, ¿no? Y pues a veces coronas cuando el paciente no tiene la necesidad de colocarle. Yo les apuesto que en este paciente a veces muchas de las caries que, por ejemplo, podemos observar en el sector anterior inferior se arrestaron solitas. Es decir, a veces el no tocar al paciente también es una solución. Esto fue algo que al menos llegó a mí cuando era estudiante y escuchamos a Hugo Rossetti. Y Hugo Rossetti hablaba de una solución, podemos decirlo, fisiológica de las caries. Es decir, que el mismo organismo tendría a tender a encontrar la solución al problema, ¿no? Obviamente no siempre sucedía. Y en ese sentido puedes encontrar, como clínicos de repente nos encontramos con casos de múltiples lesiones por caries. Vamos a ver algunos en donde era increíble cómo el paciente al preguntarle al papá, oiga, y no hubo dolor, no hubo inflamación, el paciente podía comer y el papá te dice con mucha tranquilidad, sí, pues en realidad venimos porque se le ven feos los dientes, no porque en realidad al paciente le duela, alguno tenga dolor en algo. Entonces, como odontopediatras, nuestro principal objetivo es prevenir la aparición de la enfermedad. Y cuando ésta se aparece, es entonces cuando la calidad del proceso restaurador en sí va a influir de modo directo sobre el control de la enfermedad. Eso quiere decir que como odontopediatras nuestro objetivo es hacer un tratamiento, y esta es una regla que siempre les digo a mis alumnos, hacer un tratamiento bien y hecho a la primera. Es decir, no hacer tratamientos pensando en a ver si funciona, porque al final vas a tener problemas con estos tratamientos, ¿no? Decíamos, pues la terapéutica anteriormente era así, yo tengo una lesión profunda de caries, tengo que hacer una eliminación y al final terminaba siendo una pulpotomía. Cuando yo recuerdo mucho estas fotografías,
vemos que, por ejemplo, uno de mis maestros me decía, si tienes una superficie dental donde ya eliminaste caries y metes un explorador, sobre todo en la imagen del lado derecho, vas a encontrar que si no hay comunicación, entonces ese diente lo puedes restaurar. Si tú perforas con el explorador, vas a hacer una pulpotomía. O sea, ya está indicado para pulpotomía. Es obvio, ¿no? Es obvio que si yo perforo, pues voy a tener que hacer pulpotomía. Y eso lo mencionan muchos libros. Las versiones viejas de algunos libros, como el Bingham o como el Barbería, mencionan que se puede hacer una punción para detectar si no hay una superficie lisa, una superficie blanda. Hoy, ¿qué te puedo decir? Pues hoy lo que hacemos es hacer una eliminación con cucharilla de esta lesión del lado derecho, del lado izquierdo, y colocarle una corona, o colocar un número de vidrio, si es un paciente que tiene una edad de entre 1 año y medio, 2 años, ¿vale? Y entonces, terminas haciendo terapéutica pulpar. ¿Cuál es el objetivo entonces hoy? Hacer menos terapéutica pulpar. Y esto lo descubrí gracias a un artículo que vamos a ver más adelante, en donde se fundamenta el control de caries. La filosofía del control de caries entonces está basada en 4 puntos importantes. Diagnóstico exhaustivo de las lesiones o de la enfermedad, es decir, evaluación del riesgo a caries, evaluación de la susceptibilidad, la detección temprana de lesiones, ¿vale? La susceptibilidad, la posibilidad de prevenir caries y la remineralización temprana de las lesiones, ¿vale? Cuando sea necesario el tratamiento quirúrgico, hacer una mínima intervención. Sin embargo, decíamos que en ese sentido, si de plano es una restauración compleja, vas a tener que realizar. Y sobre todo, y la parte más importante es la educación de los padres, es decir, hacer ese cambio de actitud en los padres. Hoy te puedo presentar muchas evidencias que hablan sobre la relación del flúor, la presencia, el uso de barnices de flúor, el uso de pastas floradas, pero si a tu paciente, a tu papá no le cae, el papá de ese paciente no le cae el chip de que debemos favorecer una remineralización con el uso de una pasta florada y deja toda la labor al clínico, es un paciente al cual vamos a tener problemas, ¿no? Decíamos, así es como llegan a veces los pacientes, ¿no? Y de pronto son pacientes que le dices, no voy a empezar con problemas, no voy a empezar con remineralización, no voy a empezar con limpiezas, no voy a empezar con pastas floradas, tengo que empezar a quitar el cuadro agudo, tengo que empezar a limpiar la boca. Y cuando preguntas, oiga, ¿tuvo dolor? Pues sí, un día, una vez en la noche, tuvo dolor ayer, pero vean, esto es lo que mencionaba Hugo Rossetti, cómo el mismo organismo comienza a resolver el problema y vemos las fenestraciones de las raíces hacia afuera, y yo les puedo apostar que si este paciente se deja sin tratamiento, muchas veces vamos a ver que esos dientes van a poderse exfoliar sin problemas, ¿vale? No siempre sucede, pero es sorprendente cómo muchos pacientes pueden llegar en estas condiciones y no presentar tantos problemas a largo plazo. En ese sentido, hoy, el dejar de ser radical, como vimos en las fotografías anteriores, mucho tiene que ver con el cambio que tenemos en la percepción de cómo tratar caries. Es decir, este trabajo a mí me gusta mucho y de hecho intentamos replicarlo en la universidad hace algún tiempo, que habla sobre la restauración traumática. ¿Qué fue lo que hizo Mazara en el año 2012? Muy sencillo. Tomó un molar, tomó varias muestras, bueno, tomó pacientes con caries profundas en segundos molares temporales, partió el segundo molar, bueno, no anatomía, no textual, sino hizo una división, tomó una muestra de caries de un lado, del lado contrario donde no tomó muestra, lo dejó tal cual y simplemente selló con un número de vidrio, lleva la muestra y esto es lo que observa al microscopio electrónico. ¿Qué vamos a observar? Lo que se supone que debemos observar, que es una matriz de colágeno desorganizada, con presencia de bacterias, ¿no? Y entonces ese paciente lo deja ir y 3 meses después lo manda a llamar nuevamente para hacer un recall, hace un recall y entonces abre el diente, vuelve a tomar una muestra del lado contrario donde no se tomó y vamos a encontrar esto. ¿Eso qué quiere decir? Que se empezó a reorganizar la dentina sin tocar el diente. Esto no quiere decir, al menos no es parte de la filosofía, pensar que yo te voy a decir, no quites caries, no pasa nada. No, al contrario. Te da la pauta para decir que si tú le das las herramientas al tejido pulpar de dar una respuesta favorable, es decir, puedo quitar menos dentina para poder favorecer la reorganización de este tejido y entonces evitar o reducir la posibilidad del riesgo de una terapia pulpar. ¿Sale? Y vemos aquí las lesiones. No es una dentina que se vea tan bonita como en los libros, pero te habla de que la matriz de colágeno tendió a reorganizarse. Y ya podemos ver la forma de los túbulos dentinarios. En ese sentido, entonces, estas revisiones sistemáticas, nosotros, al menos yo me fundamento mucho en revisiones sistemáticas porque puedes encontrar una cantidad de artículos impresionantes, todos
todos con algún nivel de impacto, pero que de repente entre tanta evidencia, de repente empiezas a dudar si lo que estás haciendo es de forma adecuada o a dudar si lo que estás planteando es lo adecuado. Vamos a ver, en esta revisión, que es del año 2019, que es del año pasado, nos habla cómo intervenir, ¿sale? Y aquí esta está más enfocada en el sector anterior, es decir, cómo intervenir en los dientes anteriores cuando tenemos caries, es decir, cómo intervenir en el caso de caries de infancia temprana, recordando que el concepto de caries de inicio temprano o caries de la infancia temprana es todo aquel paciente que tiene una o dos lesiones por caries, dientes perdidos por caries o dientes obturados en un paciente menor a 71 meses. Ese es un concepto que se encuentra en la AAPD. ¿Y cómo vamos a tratar a estos pacientes? Dice, ¿cuál es el efecto de las opciones del manejo no invasivo? ¿Vale? ¿Y cuál es la tasa de éxito de las opciones de tratamiento restaurativo para los pacientes con caries de inicio temprano? ¿No? En ese sentido, podemos hablar incluso de un enfoque ultraconservador que habíamos mencionado anteriormente, en donde en cavidades medianas y grandes se limpian o cepillándolas con crema de pasta dental forada, o el uso solamente de aplicaciones, o incluso abrir más la cavidad para permitir que la placa, la biopelícula no se acumule. Obviamente, pues muchas de estas técnicas son así como te ponen en duda realmente si puedes o no aplicarlas en el consultorio. Es un artículo del año 2013. Pero el principio es, ¿qué hago cuando un paciente llega así? Obviamente, en ese sentido, cuando tú haces un diagnóstico y dices, veo que aquí ya tengo un arresto de caries. El papá no viene realmente por el dolor, viene por saber qué puedes hacer para quitar esas lesiones. Y muchos me van a decir, vamos a ponerle coronas de circonia. Yo no soy muy afecto a poner coronas de circonia a tan temprana edad, ¿no? Si estamos hablando, la edad de este niño, si mal no recuerdo, debe ser como de 2 años, 2 años y medio. Yo prefiero generalmente hacer algo más conservador. ¿Qué es ese conservador? Quitar o remover, hacer una eliminación selectiva de caries del sector anterior con cucharilla y colocar un ionómero de vidrio auxiliado de una corona de celuloide. Y vas a tener excelentes resultados. En ese sentido, el artículo nos menciona que el uso de barniz de flúor de sodio del 5% es un enfoque progresivo para el tratamiento de lesiones cariosas cuando buscamos inactivar la lesión blanca. Es decir, cuando tienes lesiones blancas en el sector anterior, como la que vimos en las primeras diapositivas, el uso de la aplicación de barnices de flúor, al menos cada 4 meses, cada 8 meses, dependiendo del riesgo a caries, va a favorecerte, junto con el uso de una pasta florada, el retener o detener las lesiones por caries, ¿sale? Y ahí en barnices puedes tener una gama impresionante. Están los barnices de GC, que en este caso es Fuji, están los barnices de 3M, ¿no? Están los barnices de Ivoclar. Vamos, tendrás una gama importante para poder prevenir. Pero aquí es entonces donde tu trabajo sobre el papá es importante. Es decir, ok, el barniz de flúor por sí solo no va a hacer nada si no cambiamos la dieta, si no hacemos un consejo dietético, si no hacemos entender a los papás la importancia de que ellos nos apoyen en el cepillado dental. Este caso clínico presentado en este libro de estrategias contemporáneas de caries te muestra un ejemplo clásico de cómo un paciente, si vemos la boca, ¿no? Es un paciente que tiene a lo mucho 1 año, 2 meses, 1 año, ¿no? Y vemos que está el proceso de erupción. ¿Cuántos de estos casos nos llegan al consultorio? Y lo primero que queremos hacer es quitar caries y hacer... Veamos que muchos de estos casos los puedes llevar solamente con aplicaciones tópicas de fluoruro o en su defecto, aplicaciones de ionómero de vidrio, ¿vale? Y vas a tener excelentes resultados sin ser tan agresivos en tu tratamiento, ¿no? En el caso del sector anterior, cuando hacemos historias clínicas ahí en la clínica y me dicen los alumnos, vamos a poner coronas de celuloide o coronas de acero cromo en el sector anterior. Yo les puedo apostar, y está más que referenciado en la literatura, que muchas de estas lesiones en el sector anterior inferior, como vimos en las fotografías anteriores, tienden a restarse solas. Cuando tú restauras el resto de la boca, la parte anterior, lateral, y dejas hasta el final estas zonas, puedes optar una de dos, o por colocar ionómeros de vidrio con corona celuloide, o ser más agresivo y colocar coronas de acero cromo. Problema de las coronas de acero cromo, pues es que no existen para el sector anterior inferior y tendrás que usar laterales. Y ahí es donde puedes tener un problema en la adaptación, que ese es un grave problema. El tratar de adaptar una corona bien y que no tengas problemas en estas lesiones. De eso es lo que hablamos. Cuando tienes un paciente pequeño y tienes una mancha blanca, como en el incisivo del lado derecho, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Si se fijan ahí ya se ven los pincelazos del barniz de flúor.
vemos que en el incisivo del lado derecho, en la parte muy cercana a cervical, se está empezando a formar una cavitación, pero sigue siendo una lesión por caries activa, la cual tenemos que trabajar. El lateral, por otro lado, aunque se ve un poco borroso en la fotografía, ya alcanzamos a ver una cavitación. Tratamiento para estas cavitaciones puede ser un tratamiento mixto entre el uso de una pasta de una terapéutica con flúor con el uso de un ionómero de vidrio en la parte vestibular. O, por ejemplo, en estas lesiones, cuando tienes apiñamientos, ¿no? Ya es muy común ver apiñamientos en el sector anterior, tanto superior como inferior. Si quieres hacer un tratamiento conservador, es muy simple. Hay incluso artículos que te hablan sobre hacer pasar una fresa de fisura muy finita sobre el interproximal, en el mismo sentido que el anterior, que es favorecer el flujo o favorecer la limpieza. Y entonces, al no acumularse placa dentobacteriana, o no acumularse biopelícula, perdón, vas a favorecer la remineralización, ¿no? Aparte, este paciente vamos a ver que tiene algunos defectos estructurales en el esmalte. Entonces, también una opción sería la colocación de ionómeros de vidrio, del mismo modo apoyado con coronas de celuloide. Cuando hablamos de defectos estructurales como aquí, pues las opciones más simples sería la colocación de ionómeros de vidrio, ¿vale? Ionómeros de vidrio, ya sea o resinas fluidas, ¿no? Pero siempre con la consigna de que el objetivo no es ser conservador, no es un caso para colocarle coronas, no es un caso para colocarle, hacer terapéutica pulpar, es un caso para ser más sencillo. Vemos ahí el defecto. Esto no es más que una hipoplasia, ¿no? Un defecto estructural en el esmalte. ¿Ok? Entonces, tenemos que aquí podemos observar básicamente lo que les había comentado, cómo la naturaleza a veces te puede sorprender que puede existir un arresto de las lesiones por caries, ¿no? Vemos que a veces los pacientes realmente, los papás vienen porque la preocupación de ellos es que se ven negros, no tanto el proceso de caries que presenta el paciente. Vean, por ejemplo, yo les decía que no hay que ser tan agresivos en los tratamientos. Cuando yo era alumno, hacíamos a veces estas coronas. Hoy, yo te puedo decir que muchos de estos tratamientos ya no los haría, ¿sale? En este caso, teníamos un paciente de caries de inicio temprano, donde estaban afectados los 4 incisivos. Si se fijan, era un paciente que solamente presentaba los 4 incisivos superiores e inferiores. ¿Cuánto le podemos calcular de edad? Un año, 2 meses. Y le hicimos 6 coronas, 0 cromo. Yo no me acuerdo realmente cuánto trabajo nos costó, pero hoy, cuando un paciente me llega en estas condiciones, yo prefiero ser más conservador. No ser tan agresivo en los tratamientos. Sin embargo, si tu paciente presenta una lesión más grave, entonces sí tendremos que hacer tratamientos conservadores. Regresando al artículo, dice que, por ejemplo, los estudios mostraron que un éxito entre el 50 y el 60% en el uso de composites, porque la mayoría de los tratamientos hechos con resinas en el sector anterior y superior terminan fracasando. Dice, las coronas de celuloide tienen una tasa de éxito entre el 80%, ¿no? Pero, por ejemplo, las coronas de acero cromo, de acero inoxidable y de circonio, tienen tasas de éxito entre el 95 y 100%, ¿vale? Obviamente no quiere decir que todos los tratamientos los tengas que hacer en ese sentido. Cuando la evidencia te muestra que debes hacer un tratamiento, pero esa evidencia hay que a veces admitir que no cuadra con tu realidad clínica, ¿no? Es decir, no quiere decir que esté mal, sino que a veces la dinámica en la cual se realizan los estudios pues no va a cuadrar con tu población y por lo tanto no puedes aceptarla de esta manera. Por ejemplo, hablando de tratamiento conservador, si hablamos de incisivos, como en este caso, donde tenemos esas destrucciones de los bordes incisales, pues antes hacíamos preparaciones y entonces al hacer preparaciones y colocar resinas, terminabas tocando la encía, terminabas haciendo sangrado, y obviamente la resina cambiaba de color y era todo un problema. Hoy, ¿cuál es la opción? Corta el borde incisal de la corona de celuloide, ponle un ionómero de vidrio, ponle una resina y llévala directamente sin tocar, sin desgastar, solamente haciendo una preparación con un desgaste así. Y van a ver que van a tener excelentes resultados. Este artículo habla mucho del fluoruro de amino de plata. Yo sé que a lo mejor para muchos clínicos el fluoruro de amino de plata no es como que la opción indicada. Se habla de tasas de éxito que van desde el 79 hasta el 91%. Cuando haces aplicaciones de fluoruro de amino de plata al 38% cada 2 años. ¿Cuál es el problema del fluoruro de amino de plata? Que es una restauración que va a restar caries. Sin embargo, el cambio de color puede no ser favorable o no puede ser
aceptado por los padres. En este otro metaanálisis vamos a hablar, que hecho también en el año 2019, nos habla de que la combinación, por ejemplo, del barniz de flúor al 5% con el uso de pastas fluoradas tiene una certeza moderada, ¿no? Si nos vamos a la parte inferior, por ejemplo, nos dice que el uso de barniz o el uso de resinas infiltrativas en interproximal con el apoyo de barniz de flúor de sodio al 5%, tiene una baja certeza, ¿no? Es decir, la evidencia todavía no es muy contundente en el uso de resinas infiltrativas en interproximal. En el sector anterior, en la paravestibular, no tenemos dudas, son excelentes recomendaciones, pero en interproximal sigue habiendo dudas. Lo interesante de este artículo es que ¿cuántos de nosotros nos hemos topado con lesiones como estas, en donde juramos y perjuramos que al abrir una cavidad vamos a encontrar tejido reblandecido, vamos a encontrar lesiones por caries muy profundas, y cuando nos encontramos, pues vemos una dentina esclerosada, vemos cambios de color, pero es un tejido sano, es un tejido que te va a permitir realizar una restauración conservadora. ¿Qué hacemos hoy con estos casos? El uso de selladores, combinado con las aplicaciones tópicas de fluoruro, te va a ayudar bastante. Cuando hablamos de molares con una posible hipomineralización isiomolar, pues es una combinación entre ionómeros selladores a base de ionómero de vidrio y aplicaciones tópicas de fluoruro, ¿vale? Y vemos que los selladores aún hoy siguen siendo una excelente herramienta siempre y cuando sean indicados de forma adecuada. ¿A qué me refiero? Muchos de estos molares podemos encontrar que son sanos, y uno de los errores que hoy seguimos teniendo y que en clínica trabajamos mucho con los alumnos es el uso de los exploradores para poder diagnosticar, ¿no? ¿Cuántos clínicos ustedes conocen que utilizan los mismos exploradores y si el explorador se detiene, entonces es caries, ¿no? Ya no, ¿no? De hecho, parte del instrumental que nuestros alumnos utilizan, pues es el utilizar exploradores de punta Roma que te permitan hacer un correcto diagnóstico, ¿vale? Entonces, los selladores bien diagnosticados te van a dar excelentes resultados, ¿vale? Para prevenir lesiones por caries o arrestar procesos de caries. ¿Qué pasa en las hipomineralizaciones? Si no tienes cuidado en hacer un correcto diagnóstico, vas a tener selladores donde la adhesión no es la adecuada y vas a terminar generando fracturas, como se puede ver aquí, ¿vale? Fracturas en la superficie del esmalte que a la larga te van a llevar a cavitaciones. En casos de hipomineralizaciones, la opción adecuada o la opción más recomendada es el uso de barnices, el uso de ionómeros como selladores, ¿vale? Si tú tienes un molar, como en este caso, que está en proceso de erupción o que todavía no tiene una erupción adecuada, puedes optar por colocar o por cubrir la carótida oclusal con un ionómero para poder favorecer su remineralización y después ya un sellado convencional. Este es el famoso fluoramino de plata. No sé qué tan familiarizados estén con el fluoramino de plata. Nosotros lo utilizábamos en la especialidad, desde que yo estudiaba, había dos opciones. Estaba el negro, que era el 3.8%, que se utilizaba básicamente para tratamiento de sensibilidad en cuellos, y tenemos el de 38% que se utiliza para restar caries. Estas fotografías son fotografías del maestro Ángel Cameta. Él utilizaba mucho este tipo sobre todo para lesiones en fisuras, fosetas y fisuras, y para evitar la aparición o la reincidencia de caries. Obviamente, para evitar o para que los papás no se alarmaran con este tipo de colocación de materiales que se vieran más negros, lo que el maestro hacía regularmente era la colocación de un sellador. Y ese sellador ya cubría la superficie y permitía una mayor aceptación por parte de los papás, ¿sale? Hoy, por ejemplo, estamos en la idea de hacer este protocolo en donde podemos utilizar el fluoramino de plata en lesiones interproximales. ¿Qué quiere decir? Tú haces una eliminación, obviamente tomando en cuenta las características, tener una lesión de caries interproximal que te permita tener un istmo lo suficientemente grande para que te aguante la restauración, no tan estrecho ni tampoco tan grande, pero el colocar en la base de la lesión, en la base de la dentina que dejas reblandecida, te permite garantizar que al menos la caries que dejas abajo se arreste y el resto es sellado con un ionómero de vidrio, ¿vale? Puede ser un ionómero de vidrio, puede ser una resina, para poder favorecer la remineralización interna de la lesión.
La literatura nos dice que obviamente el fluoruro de amino de plata reduce el crecimiento de las bacterias cariogénicas, el ion de plata es bactericida y también puede remineralizar las caries en esmalte y dentina. Problema que si tú no tienes cuidado en su manejo, puedes quemar la mucosa, tiene un sabor desagradable, y si no le planteas a los papás claramente cómo va a trabajar, entonces no van a ser aceptados, no te van a aceptar el tratamiento, ¿vale? Por último, vamos a ver que existen algunas técnicas en cuanto, eso es cuando hablamos del sector anterior, pero al hablar del sector posterior, tenemos diversas alternativas, ¿no? En cuanto a la selección de nuestros materiales o la selección de nuestras restauraciones en diversas etapas. La técnica de Hall, que está más que establecida desde hace, decíamos, 13 años, 12 años, la restauración terapéutica interina y la eliminación selectiva de caries, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la intervención en caries profundas? Conservar estructura dental, favorecer la respuesta del complejo dentino pulpar, conservar la vitalidad pulpar, reducir la biomasa o reducir la biopelícula, reducir el estrés, a veces en el caso de los niños, y obviamente facilitar el manejo. El problema es que estos dos últimos, pues generalmente deben ser tomados como entre comillas, porque al final del día, tu restauración debe cumplir con los parámetros para ser cumplida como una correcta restauración y no dejar restauraciones a medias, en el sentido en el que esperar que el paciente no se estrese o no le moleste o no le duela. Si eso sucede es que no anestesiaste, es que no aislaste y al final del tiempo vas a tener problemas con tu restauración. Vean, este artículo nos habla sobre todo de las posibles indicaciones. Si nos vamos en el año 2018, muchas de las recomendaciones, esta si no me acuerdo es de Escocia, y habla, por ejemplo, de la técnica Hall, y en la parte superior nos dice, debes escoger la restauración que sea menos agresiva y que cause menos ansiedad, dice ahí más o menos, y que habla sobre tomar en cuenta el tiempo de exfoliación, el sitio de la lesión, la extensión de la lesión, si puedes causar dolor, si puedes causar absceso e infección. Y obviamente te hablan mucho de la técnica Hall. En Reino Unido es muy, muy socorrida la técnica Hall. Si hablamos en la parte, por el lado de América, en el año 2017, las recomendaciones de la Academia Americana hablan de la terapéutica pulpar directa, que es un sinónimo de la eliminación selectiva de caries o la eliminación parcial de caries, ¿sale? Estas recomendaciones las pueden encontrar, pero nuevamente es encontrar cuál de estas recomendaciones de las diversas academias se van a adecuar a tu realidad en el consultorio y a las necesidades de tu paciente, ¿sale? En este caso, la técnica Hall básicamente consiste no en la eliminación de caries, sino en la colocación de dos separadores de ortodoncia en caries interproximales, por ejemplo, y después la colocación de una corona sin hacer desgaste. Decíamos que tiene más de 10 años. Este artículo salió, si mal no recuerdo, en el año 2017, y que habla de todas las indicaciones y contraindicaciones, los aspectos favorables y desfavorables de esta lesión, ¿sale? E incluso presenta este caso clínico en donde se ve un paciente antes de la colocación de las coronas, después de la colocación de las coronas. ¿Qué opino de la técnica Hall? Yo creo que es una alternativa, pero debes tener cuidado con la selección del paciente. Desafortunadamente, para mí, pues soy reutiano, y como buen ortodoncista reutiano estamos encasillados en la selección o en la determinación de un desarrollo oclusal adecuado. Y si yo estoy dejando una corona más alta de lo normal, entonces este desarrollo oclusal no se va a llevar a cabo de forma convencional. Entonces, para mí, al menos, una técnica Hall no sería una buena opción. Yo iría más por una opción convencional, el anestesiar, el aislar y colocar una corona, ¿vale? Aunque algunas personas hacen una técnica Hall modificada, donde te permite dejar una corona y después dejarle un reservorio de comida al paciente para que, si el paciente durante el recreo tiene hambre, o durante su receso en clases tiene hambre, pues ya tiene un lugar donde guardar la comida, ¿sale? La terapéutica pulpar indirecta, o la restauración terapéutica interina, como lo dice la Academia Americana, será aquella restauración que se va a colocar cuando las condiciones bucales no son las adecuadas para una restauración convencional. Muchos confundimos terapéutica pulpar interina con técnica restauradora traumática. Entender que el concepto es completamente diferente. Una restauración terapéutica interina será una restauración de ionómero de vidrio, de resina o de cualquier material
que tu objetivo va a ser controlar caries o controlar la biopelícula en la zona. Este paciente después lo vas a tratar y lo vas a reemplazar la restauración. La técnica restauradora traumática, como su nombre lo indica, está indicada como una restauración definitiva. Es fuera de tu consultorio, en algún lugar apartado, en alguna brigada en donde vas a colocar iodomero de vidrio, vas a quitar caries con cucharilla y vas a colocar iodomero de vidrio y se va a ir el paciente. Entonces el enfoque terapéutico es completamente diferente. En esta es probable que no veas al paciente, en esta llevas un seguimiento del paciente. En la técnica en la técnica ITR llevas un seguimiento del paciente. Y vamos a ver que esta técnica terapéutica interina la venimos aplicando nosotros desde hace mucho tiempo. En este caso es un caso del posgrado, llevado por una exalumna, vean la generación 2009-2011. Cuando llegan pacientes así, ¿no? Pacientes pequeñitos de un año, 2 meses, donde presentan lesiones por caries, hacemos una eliminación parcial de caries y realizamos la colocación de iodomero. Todo bajo aislamiento relativo, evitando la posible comunicación pulpar. Y se coloca un iodomero de vidrio. Hoy, ¿qué es lo que yo haría? En lugar de hacer eso, quizás, como lo comentamos, lo vamos a ver más adelante, como lo comentamos, quizás yo colocaría una corona de celuloide que me apoye en lo que el iodomero de vidrio termina de fraguar, termina de endurecer perfectamente y poder favorecer un mayor tiempo. Obvio, estas restauraciones se van a quedar ahí. ¿Cuánto tiempo? Hasta que el paciente tenga su oclusión completa. A los 3 años, entonces yo puedo pensar, si el iodomero no se ha fracturado, simplemente lo pulimos, lo reemplazamos si es que llegara a caerse, pero una vez que el paciente termine su erupción dental, podemos pensar en una restauración más estética, si es que así lo quisiera el papá, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de molares, de primeros molares, vean que a veces nos llegan estos casos en donde tenemos que hacer una eliminación también parcial, ¿no? En donde el manejo del paciente también es complicado, pero si tú haces un correcto diagnóstico y haces un correcto diagnóstico y una correcta selección del paciente, puedes hacer tratamientos más conservadores. Obviamente este diente es un diente que va a terminar siendo corona, pero si puedes posponer la colocación de esta corona más adelante, es lo indicado, ¿vale? ¿Cuánto te puedes tardar en hacer un tratamiento de este tipo? 20 minutos, 40 minutos, suficiente para que no sea una situación tan estresante para el paciente, ¿vale? Vean que el concepto de la terapéutica interina ya está reportado en la literatura desde el año 2012, donde en muchos casos, por ejemplo en Estados Unidos, se ocupan las coronas celuloides. Esto es a lo que me refería. Cuando tienes lesiones pequeñas o cuando tienes suficiente estructura dental, una de las opciones más viables es colocar coronas de celuloide apoyadas con iodomero de vidrio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hicimos este caso en donde vemos una destrucción muy grande del diente, ¿no? Se hace una eliminación. Teníamos muchas dudas sobre la colocación. De hecho, una de las primeras restauraciones se nos cayó, pero la adaptación de la corona fue tal que pudimos colocar iodomero convencional. Para este tipo de restauraciones donde tienes que estar muy cerca de la encía, yo recomiendo más el uso de un iodomero convencional. Sí es cierto, tenemos hoy ionómeros predosificados como el Fuji 9 o por ejemplo, el N100, ¿no? Que te permite tener esa combinación de resina, le da un acabado muy bonito y le da una terminación muy pulcra a la restauración, pero un iodomero convencional, polvo líquido, te va a dar una mayor resistencia ante la humedad, ¿sale? Y vas a tener ahí una correcta restauración. Obviamente, cuando termine el recambio dental, si tú ves que el paciente empieza a fracturarse, empieza a tener problemas, lo puedes cambiar, pero una vez que termine la erupción dental, ¿vale? Vean, por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente, si tú restauras, ¿no? Si tú quitas caries y adaptas coronas sin hacer mayor problema. Este paciente, por ejemplo, tiene las coronas celuloide puestas. ¿Vale? Yo veo más estética en ese tipo de tratamientos. Cuando colocas ionómeros de vidrio, sobre todo Fuji 9, ¿no? Fuji 9, Ketak Molar Universal o Ketak Molar Easy Mix, vas a tener la posibilidad de que al adaptar correctamente tu corona, la dejas 24 horas, la dejas 48 horas, y no hay riesgo de que se fracture la corona, ¿no? Tienen que ser obviamente de un buen material, tu corona de celuloide, y 24 horas después puedes retirar tu corona de celuloide y tendrás un pulido muy pulcro de la restauración. Cuando hablamos del sector anterior,
¿Cuándo se supone que tenemos que eliminar de caries, ¿no? Digamos, en el sector anterior, pues tienes la facilidad de que es muy probable que puedas encontrar una comunicación, pero en el sector posterior siempre hay una duda de cuándo vamos a ver que una cavidad quede limpia, ¿no? ¿Cuánto es lo necesario para poder limpiar? Y de repente muchos clínicos les entra la duda de dejar este tipo o colocar restauraciones. ¿Cuántos de nosotros, si vamos a hacer una pregunta franca, cuántos de nosotros hemos dejado caries debajo de las restauraciones? ¿Y cuántas de esas restauraciones han tenido algún tipo de respuesta, ¿no? En ese sentido, puedes encontrar que la literatura te marca que mientras favorezcas el sellado, vas a tener una correcta respuesta pulpar. Vamos a ver aquí, este diagrama me gusta mucho porque te habla por ejemplo, lo que mencionaba Fusayama, ¿no? En el año 66 decíamos que la eliminación selectiva de caries parte mucho de los conceptos de Fusayama, de la dentina afectada e infectada. El objetivo básicamente es quitar dentina infectada y dejar dentina afectada, ¿no? Vamos a ver que en la zona tendremos una zona necrótica, que es la zona más superficial, que es de tejido suave, la zona contaminada, la zona desmineralizada, y vamos a ver la zona translúcida. Esa zona translúcida es aquella zona en donde hay una precipitación de cristales de hidroxiapatito. Precipitación de todo lo que viene, precipitación de los túbulos dentinarios, es decir, el túbulo dentinario se colapsa, que la dentina peritubular e intertubular se colapsa, y entonces genera esta zona translúcida. Y esa zona translúcida la vamos a poder observar en nuestras radiografías. Cuando tienes un caso muy grande de caries y tomas una radiografía, podemos ver esa pequeña línea blanca que está señalada con la flecha azul. Quiere decir que tienes una pequeña posibilidad, tienes un grosor mínimo que te comunica tu lesión de caries con el tejido pulpar. Es parte de la formación de la dentina terciaria, que es la respuesta, el retroceso del cuerno pulpar, pero es en estos casos donde tienes que valorar radiográficamente a tu paciente y decir, ¿hay respuesta pulpar? No. O sea, no veo radiográficamente una respuesta que me diga que hay inflamación a nivel del periápice o a nivel de la furca. ¿Ha habido dolor? No, no ha habido dolor, no ha habido dolor nocturno, ni dolor espontáneo, ni dolor provocado. Entonces, es un caso que puedo manejar de forma conservadora. Y podemos ver, lo interesante es que podemos ver lesiones brutalmente grandes, y cuando preguntamos al papá, ¿ha tenido dolor? No, doctor, simplemente, pues de repente un día le dolió, pero comió algo dulce y le dolió, se enjuagó y no hubo molestias. Ojo, cuando un paciente te diga que es dolor nocturno, debes pensar, entonces, que ya hay una posible necrosis pulpar. ¿Cuánto debemos quitar? Generalmente la literatura te marca que debes llegar hasta tejido firme. No. Yo creo que la mayoría de las veces, sobre todo cuando hablamos de lesiones o de profundidad muy grande, debes dejar espacio para la dentina, debes dejar espacio para la colocación de tu ionómero de vidrio, de tu biodentín, de tu material que vas a usar como sustituto de tu dentina que acabas de perder. ¿Sale? En este artículo del Caries Research del año 2007, hay un seguimiento de pacientes durante 40 meses que habla cómo una eliminación parcial de caries tiene resultados muy buenos y que te va a permitir que el complejo dentino pulpar quede vital y que por lo tanto tengas excelentes resultados siendo más conservador en la eliminación de caries, ¿no? Los primeros principios de esta técnica de eliminación de caries los estableció Magnus Nisul en el año 77, pero no fue hasta que Hornall empezó a hablar de una eliminación en un solo paso, es decir, colocamos, la técnica original era abrir, quitar lo más que se pudiera, dejar un grosor de dentina reblandecida en el fondo, colocar hidróxido de calcio, óxido de zinc eugenol y fosfato de zinc en aquel tiempo. Cuando después, 3 meses después, era abrir, quitar la dentina, como se ve en la imagen 2, quitar esa parte café que era la dentina que ya se había reorganizado y después colocar mi restauración. Gracias a muchas investigaciones, y por ejemplo pueden revisar este metaanálisis de Ricketts, nos habla que en realidad cuando se hacía una reintervención en la segunda etapa en la técnica stepwise convencional, había un incremento en las exposiciones pulpares. Es decir, por ejemplo, Hornall detectó que al hacer la primera intervención tuvo 4 accesos pulpares, pero cuando reintervenía en otros casos tuvo 21. Quiere decir entonces que el riesgo de una comunicación pulpar en una reintervención en la técnica stepwise es más alto. Por lo tanto, hoy se habla de una eliminación parcial, pero con el objetivo de no volver a intervenir.
Hoy tenemos mejores materiales. La técnica de Magnus-Sundell utilizaba hidróxido de calcio, utilizaba óxido de zinc, utilizaba fosfato. Hoy tenemos Teracal, tenemos Biodentin, tenemos ionómeros de vidrio de alta densidad que te permiten tener mejores resultados al momento de hacer estas eliminaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en los casos de H&M, nosotros tenemos las mejores opciones es utilizar ionómero de vidrio, no utilizar resinas, no utilizar ionómeros a base de resina, principalmente son ionómeros de uso convencional, ¿vale? Entonces, la idea es ser más conservador al quitar caries y no ser tan agresivos. ¿Cuál es la mejor opción para estos dientes? La restauración a base de ionómero de vidrio. ¿Podemos dejar algo de tejido reblandecido en el fondo? Sí, siempre y cuando al hacer tu diagnóstico veas que no hay una respuesta pulpar. Es decir, sobre todo que el paciente no tenga problemas. Listo, doctor. ¿Vamos a iniciar ya el foro de preguntas o todavía no? No, permítame, que se me movió esta cosa. Ah, ya. Perfecto. Nada más un caso, ¿sale? Perfecto, sí. Pensé que ya finalizó, por eso estaba... No, se salió de compartir. ¿Sí sigue viendo la presentación? Déjeme verle un ratito. Creo que no, ¿verdad? No, no se está viendo. Sí. Compártale otra vez. Ah, ahí está. Sí, se nos salió de compartir. Ahí está. Ya, nos faltan... Ya, ahí está. Perfecto. Siga nomás, doctor. 3 minutitos y terminamos. Entonces, la mayoría de las restauraciones, lo que vas a encontrar es que van a tener excelentes resultados. A pesar de que veamos esa superficie negra al lado de los ionómeros de vidrio, cuando tú intentas abrir, vas a encontrar que no hay una presencia. No hay presencia de caries, pero sí puedes encontrar pigmentaciones de la superficie dental. Vean, cuando tenemos seguimiento de los pacientes y vemos que los ionómeros se han desgastado o que vemos que ya hay pérdida de la superficie del ionómero, la mayoría de las veces lo que hacemos es limpiar. Si tú tocas la dentina en este paciente, vas a encontrar que es una dentina dura, ¿no? Y que va a ser susceptible a que puedas colocar o recolocar el ionómero nuevamente. Lo hacemos sobre todo en casos de niños pequeños, en donde esperamos a que el recambio dental sea el adecuado. En algunas situaciones como en esta, en donde pues ya el ionómero cumplió su función, no hay caries, pero ya se fracturó la cara distal, pues es mejor hacer ya una restauración. Pero pospusiste la restauración convencional el suficiente tiempo para ser más amigable con el paciente, más amigable con la boca y con el recambio dental, que eso es algo que nos debe de quedar muy claro. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes con H&M, hay que recordar que las destrucciones pueden ser muy grandes y si tú puedes conservar la estructura dental de un molar el tiempo suficiente para que se haga una restauración, yo no soy tampoco muy fan de colocar en los molares permanentes, sobre todo hacer restauraciones muy grandes con coronas de circonia, coronas de acero cromo, sino recurrimos mucho a la colocación de bandas y el uso de ionómeros de vidrio. Y se podrá notar en estas fechas de este paciente que pues, prácticamente llevamos un seguimiento de cerca de 2 años, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Al final, cuando el paciente tenga su recambio dental completo y tenga el segundo molar, yo pueda terminar, por ejemplo, mi terapéutica de ortopedia o ortodoncia, remitirlo a prótesis y prótesis poder hacer una restauración de un diente vital y el porcentaje de éxito puede ser mayor, ¿vale? Lo mismo puede suceder en el caso de molares de este tipo. Por ejemplo, el tratamiento del H&M siempre es complejo, ¿vale? Siempre es complejo porque manejas muchos aspectos, sobre todo de dolor en el paciente. Y ya para finalizar, vamos a englobar todo lo que vimos de manera muy rápida sobre el tratamiento en un paciente pediátrico. Este caso fue presentado por esta alumna, la doctora Brenda Osorio, presentado en el Congreso de Nueva York de la Academia Americana de Odontopediatría. Y lo interesante de este concepto es ver cómo podemos aplicar el concepto de la restauración terapéutica interina. Quiere decir, tenemos un paciente con múltiples lesiones por caries, cuyas indicaciones eran básicamente extracciones, ¿vale? Y en ese sentido quisimos hacer una terapéutica pulpar más conservadora, ¿no? Es decir, en el último molar, en el E, se colocó una banda, se coloca una pasta antibiótica, se coloca un ionómero de vidrio y la banda que termina de conformar la estructura dental. Se hace el resto de las restauraciones, coronas, y así es como se va el paciente.
¿no? El paciente, pues después hicimos la restauración de toda la boca, se presenta la restauración de toda la boca, y el paciente regresa prácticamente 2 años después, ¿no? Se nos pierde, regresa 2 años después, y podemos ver, y se regresa porque al paciente se le cayó la banda. Vean que en la fotografía inferior, el paciente viene del lado izquierdo a derecho, tenemos la fotografía inicial, donde se hace la colocación de la corona sin hacer terapéutica pulpar, la colocación de la corona del canino y la colocación de la banda con ionómero y pasta antibiótica en el fondo. Si vemos en la última fotografía, vemos que está la corona del canino, la corona del molar, y el molar tenía días que se había caído la banda. ¿Cuál fue el objetivo? Sabíamos que la corona no era un tratamiento definitivo, era un tratamiento transitorio, y que al final el objetivo era básicamente favorecer que la erupción del molar se hiciera sin que se rotara, sin que se cerrara el espacio, y que nos permitiera a priori colocar o posteriormente colocar un mantenedor de espacio, que fue lo que se hizo. Esto es una terapéutica interina, así como también la colocación de los ionómeros y las bandas en molares de H&M, que son tratamientos que se van a tratar más adelante. Listo. Ok, terminamos. Perfecto, entonces vamos a dar paso ya en este momento a la ronda de preguntas, doctor, si usted me lo permite. Primero le agradecemos muchísimo por su intervención. Está aquí con nosotros la doctora María del Carmen Pariona, quien nos ayuda a seleccionar las preguntas del chat. Entonces voy a darle paso a que nos ayude también. Doctora, le comento que tenemos también, por si acaso, 2 manos levantadas. Entonces, me comenta si es que, bueno, necesita que les dé paso. Si no, ya le doy paso para las preguntas. Muchas gracias, Carolina. Doctor Roberto, muchísimas gracias por su ponencia. De verdad, es una ayuda para nosotros en estos momentos que necesitamos herramientas y ver ahora cómo seguimos con la odontopediatría. Muchísimas gracias por su ponencia. Voy a leer las preguntas. Susana Rodas nos dice, ¿qué ionómero de vidrio recomienda que favorezca la remineralización? Bueno, en realidad todos los ionómeros de vidrio, el ionómero de vidrio convencional o de alta, también conocido como de alta densidad, que es el Fuji 9, el Ketak Molar, van a favorecer remineralización, puesto que tienen una capacidad de recaptura, es decir, como un subproducto de la interacción del ácido poliacrílico con los cristales del material, van a producir la liberación de flúor, del ion flúor. Entonces, por lo tanto, siempre va a haber una remineralización con cualquiera de estos materiales. El chiste es que para haber una remineralización tiene que haber una recarga, porque esa liberación tiene un tiempo determinado, ¿sale? Y entonces la recarga se da a través de los iones que están en la saliva o de la aplicación tópica de barniz de flúor que tú hagas en el consultorio. Entonces, en realidad, pues, prácticamente cualquier ionómero de vidrio tendría esa habilidad siempre y cuando sea de alta densidad. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de María Alicia Belenti. Dice, hola, muchas gracias, doctor Roberto. ¿Qué opina del Saforite para dientes permanentes? Si hablamos de lesiones incipientes, regularmente, por ejemplo, lesiones incipientes en surcos, fosetas y fisuras, muchas veces en adultos esas lesiones ya no avanzan, ¿no? Podemos ver que hay premolares que metemos una fresa 329, 330 y prácticamente ya entras a tejido sano. Se utiliza regularmente, lo habíamos dicho, el Saforite negro, el de 3.8% para la eliminación de sensibilidad dental. Es una excelente herramienta. Lo malo es que es muy poco probable conseguirlo en México. Se consigue el azul, pero el negro ya es muy difícil poderlo conseguir. En adultos, yo preferiría más una restauración. Hay que recordar que niños las restauraciones tienen un tiempo finito, es decir, no son para toda la vida, ¿sale? Un diente en boca tendrá un tiempo de vida de, no sé, a lo mucho 5 años, 6 años, 7 años, dependiendo de qué diente estemos hablando. El problema es que en un adulto, pues, tienes un tiempo de vida más largo, ¿no? Gracias, doctor. Wellington Guanuche Perero dice,
Doctor, excelente intervención. Según su experiencia, ¿cómo se puede uno ganar la confianza de un niño para así poder proceder de forma más tranquila, ya sea con la revisión o con el tratamiento? Postdata, me agradó su colección de figuras de fondo. Ah, muchas gracias. Bueno, como les digo siempre a mis alumnos, el manejo de conducta no es algo que se aprenda en los libros, desafortunadamente. Puedes tener pautas, es decir, un libro te va a decir un niño de 1 año, 2 años se va a comportar así. Yo a mis alumnos les pongo una foto, imagínate la foto de los 7 enanos, así, como nos lo enseñaba nuestro maestro. Los 7 enanos representan las diversas características o las diversas personalidades de un niño, es decir, puede ser gruñón, puede ser feliz, puede ser... Un niño un día puede llegar, entender primero que un niño es tan variable que un día puede llegar contigo y ser tu cuate y decirte, oye, mira, hoy me pasó esto y te platica y todo, y al siguiente día, y le hiciste una limpieza, o le hiciste una valoración, al siguiente día le vas a hacer algo más complejo y llega como si nada, pero al tercer día llega llorando. Vamos, entender que la dinámica de un niño, la psique de un niño es muy variable, esa es una. Segunda, la personalidad del clínico. De repente creemos que por ser odontopediatras como clínicos debemos ser así como dicharacheros o muy alegres, hacer chistes, y no, en realidad una de las grandes lecciones que me enseñó mi maestro Cameta era, yo le preguntaba, a ver maestro, ¿cómo es posible? Yo, bueno, como antecedente es que todas mis profesores de la especialidad de odontopediatría eran mujeres. Y la mayoría como mujeres pues eran muy maternales y los abrazaban chiquito. Y yo decía, bueno, yo no me veo haciendo eso. Yo quería ser cirujano maxilofacial, yo quería destrozar caras y hacer extracciones. Cuando entro a la periférica, conozco a un doctor, al doctor Ricardo del Palacio, y veo que el doctor Ricardo del Palacio era una persona que llegaba y hablaba con el paciente. No era niñero, no era chistoso, no era gracioso. Y le pregunté eso a mi maestro cuando ya estaba yo en la especialidad. Le digo, maestro, ¿qué hace un odontopediatra? Y él lo dijo, es muy simple, tienes que ser tú. Si tú no eres niñero, no lo seas. Si a ti no te gusta hablar con diminutivos y ser así, no lo hagas. Sé tú y de esa forma el paciente te va a aceptar mejor. Porque cuando tú intentas ser una personalidad que no tienes, te va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, esa es una, la personalidad. Tampoco el consultorio influye, ¿eh? Mi consultorio, digo, aquí ves lleno de juguetes, pero en mi consultorio no hay juguetes. No hay nada. Hay una superficie blanca, porque en realidad lo que yo no quiero es, ahorita, sobre todo con lo del COVID, no quiero una superficie donde hay infecciones, ¿no? Entonces, más que nada viene de aquí, viene de tu personalidad y la seguridad que reflejes hacia el paciente, para que te gane esta confianza. Gracias, doctor. Entendido. Muy bien. Paulina Medina Chang nos dice, doctor, ¿qué tan recomendable es el biodentín en odontopediatría? Excelente ponencia, gracias. El biodentín es muy bueno. La realidad es que los estudios indican que incluso su dureza es muy similar a la dentina. Problema, yo le veo el costo. Incrementaría mucho el costo, por ejemplo, de una pulpotomía o, vamos, simplemente una cápsula de biodentina aquí en México debe costar como, bueno, hasta antes del COVID, costaba alrededor de 400 pesos. En realidad, pues eso incrementaría mucho tus costos a la larga. Si lo comparamos con un ionómero de vidrio como una base, pues en realidad no hay mucha diferencia. Pero si lo quieres utilizar para terapéutica pulpar, es una excelente opción. Gracias, doctor. Alejandra Cajamarca nos dice, felicitaciones, doctor. Tengo una pregunta. ¿En qué piezas dentales es recomendable utilizar la técnica de restauración atraumática con el fin de conseguir un tratamiento conservador sin mucha complicación para el paciente? Bueno, dependerá del tamaño de la lesión. Es decir, el problema de la restauración atraumática, ya lo habíamos dicho, más bien lo que tú haces cuando utilizas una pieza, primero habría que utilizar una pieza de mano, una presa de bola muy grande para hacer una eliminación más cauta, ¿no? Pues sobre todo los molares son los más susceptibles a que hagas eliminaciones conservadoras. Tratar siempre de irte hacia las paredes primero y dejar la base hasta el fondo. Por ejemplo, ahorita está mucho de moda el utilizar materiales como el Brix, utilizar Papacari, utilizar Carisol, que al final del día, y muchos estudios te lo van a demostrar, sí funciona, pero es más rápido quitarla con cucharilla, es más rápido quitarla con una fresa. Gracias, doctor. Ana José Vega Villavicencio dice, doctor, qué buena explicación, muy didáctico, muchísimas gracias por compartir su conocimiento. Gracias. Sharon Reyes nos dice, en el caso clínico de la banda,
¿cuál fue el criterio utilizado para elegir este tratamiento? Bueno, en el caso de nosotros usamos bandas en molares, sobre todo molares permanentes, no lo utilizamos en temporales, porque la idea de un molar permanente es que dure pues, más tiempo para el paciente. De por sí ya habíamos hablado que si un paciente es tocado a temprana edad va a terminar siendo extracción. ¿Qué sucedía antes con los molares? 3M fabricaba o fabrica todavía coronas de acero cromo para primeros molares permanentes. Anteriormente lo que se hacía era hacer un desgaste muy grande de la corona para poder colocar una corona de acero cromo. Y entonces, cuando el paciente ya era adulto, pues se buscaba que se hiciera una rehabilitación más estética, ¿no? Un metal porcelana, una circonia. Entonces, el criterio básicamente es, uno, conservar lo que queda de estructura dental, que el paciente no tenga respuesta pulpar, es decir, que no haya dolor, que no haya inflamación. Y si la hay, lo primero es tratarlo como una hiperemia, es decir, colocar algún óxido de zinc glugenol, colocar algo para poder desensibilizar al paciente y después ya colocar un ionómero de vidrio y colocarle una banda. La banda más que nada te va a dar estructura, te va a dar lo vas a cementar con un ionómero tipo 1, un Fuji 1, un Ketaxem, para poder ayudar a que cementes la banda y después el resto se va a rellenar con un ionómero de alta densidad. Ventaja, vas a remineralizar la lesión desde adentro porque vas a hacer colocaciones de barniz de flúor en la superficie y este va a llegar a la parte interna. Cuando llegue la edad adulta y hayas terminado, el protesista va a decir, ok, tengo suficiente estructura, puedo preparar una corona y coloco una corona más estética. ¿Sale? Muy bien. Adriana Apolo nos dice, doctor, mi más sincero agradecimiento por toda la información. Le felicito por su excelente charla. Gracias. Cristina Zazueta nos dice, en el último caso presentado, algunas piezas se encontraban expuestas. La paciente no refería dolor. ¿Hubo en algún momento absceso? En el último caso, no. Eso era lo increíble. Tenía más bien unas fenestraciones. No mostré la foto completa, pero así como vimos la fotografía donde venían muchos, sobre todo los Ds que ya estaban muy mal, tenía sobre todo en el sector anterior abscesos. Pero increíblemente ese molar que se trató con pasta antibiótica y banda no presentaba absceso. Hazel Castañeda nos dice, doctor Roberto, muchas felicidades por su tema. Quisiera que nos comentara cómo manejar con los papás el hecho de insistir en que cuiden los dientes de sus pequeños sin que se sientan regañados. O sea, creo que quiere decir que cómo hacemos para llegar a los papás sin que ellos sientan que nosotros los estamos retando a los papás. Bueno, ahí esa parte también es, hoy increíblemente el manejo de conducta de un niño, tienes que trabajar más en la conducta, trabajar en la conducta de los papás. Es decir, es increíble que a veces el paciente es el que te causa menos problemas. El problema es el papá. El papá viene con muchas ideas. Tu objetivo como tal primero es establecer un criterio de tratamiento. Es decir, a ver, señor, su hijo, yo lo que le digo a los alumnos, es increíble que de repente cuando un paciente llega a consulta, el clínico le dice en diminutivos, tiene una cariecita, tiene un hoyito y le vamos a poner una resinita. No, yo creo que el profesional de la salud siempre tiene que ser muy claro, ¿no? Es decir, a ver, señor, su hijo tiene tantas lesiones, ¿no? Las fotografías te ayudan mucho, ¿no? La fotografía, que tengas fotografías en el consultorio de bocas así y que después cómo quedan restauradas, te ayuda mucho. Y eso también es lo visual, es que el papá se choquea y es como hacerle notar la importancia de que tiene que conservar la boca de su niño. Después te vas a la cuestión del costo, ¿no? Cuando tú le planteas al papá esto que se pudo haber prevenido, le va a costar tanto, es también otra forma de decirle, esto es, su inversión tiene que cuidarse, ¿no? Y ahí es cuando empezamos también a manejar hasta cierto punto el marketing para decir al paciente cuál es la importancia de cuidar lo que ya hiciste, ¿sale? Y es mucho hablar. Yo creo que, digo, yo soy coordinador de clínica acá en la especialidad y de repente los problemas más comunes con los papás es, no me dijo qué le va a hacer, doctor. No me enseñó qué le va a hacer. No me dijo por qué iba a hacerlo. Entonces, tienes que ser muy claro. Señor, hoy vamos a hacer esto. Esto consiste en esto. Esto lo vamos a hacer así. De la forma más clara y más concisa que tú puedas decirlo para que el papá
entienda que tú no le quieres ver la cara, entienda que tu objetivo es la salud de su hijo, y en ese sentido se va a dar una relación en donde tú le puedes llamar la atención, pero de manera respetuosa. Señor, yo creo que usted debería hacer esto, yo creo que debería hacer aquello, deberíamos cambiar esta forma de hacer. Y vas a ver que vas a empezar a hacer clic con los papás. Esa es la parte importante. Primero, hacer clic con los papás y después hacer clic con el niño. ¿Vale? El niño al final de cuentas se va a dejar, de una u otra manera. ¿Vale? Muy bien, doctor. Un espectador anónimo nos dice, buenas noches. ¿Qué opina usted sobre los estudios de un nuevo material que reemplaza el diaminofluoruro de plata? Es el Blue Remain. Es un cariostático basado en flúor, grafeno e incoloro. No tengo conocimiento ahorita de eso. Tendríamos que buscarlo. Qué bueno que me lo dice. Tendríamos que buscarlo. Bueno, el cloruro de amino de plata tiene muchos años en el mercado. Muchos. El Saforay debe tener cerca de 40 años. ¿No? Y confiamos mucho en el Saforay, primero porque es de origen japonés, no porque mis maestros sean japoneses, sino porque en realidad la cultura japonesa y el trabajo japonés siempre es muy derecho, muy estricto, muy cauto, ¿no? Habría que investigar, digo, realmente no conozco, desconozco realmente el material, pero habría que investigar. Doctor, ¿es válido poner Teracal y después Biodentin o es lo mismo? No, el Teracal es un forro cavitario. El Teracal es un liner, mejor dicho. Es lo que te va a permitir que no haya una reacción ácida directamente sobre el tejido pulpar. Es decir, en una técnica laminar, una técnica de sándwich, tú vas a colocar un liner que puede ser un Teracal, puede ser un hidróxido de calcio fotocurable, puede ser ionómero de vidrio fotocurable como el Fujilightning, puede ser Vitrebond, y encima vas a colocar una base. Tu Biodentin puede ser tu base, ¿sale? O tu restauración definitiva, incluso se habla de que el Biodentin lo puedes dejar ahí como una restauración definitiva, lo mismo que sucede con el ionómero. Doctor Karina Cervantes nos dice, doctor, si se diagnostica un ICDAS 1 y 2, el tratamiento a seguir son aplicaciones de barniz de fluoruro, pasta florada, citas regulares de 4 meses, reforzar hábitos de higiene y dieta. ¿En cuánto tiempo podemos observar clínicamente una remineralización? Más que remineralización, vas a observar una detención de la lesión. La forma en la cual lo vas a ver es, decíamos, de primera instancia, en tu diagnóstico vas a ver una superficie blanca que se va a ver como una caries blanca activa. Quiere decir que se va a ver porosa, se va a ver como una tiza, como un gis. Es decir, se va a ver blanco pero polvoso. Eso nos habla de una caries activa. Cuando obtienes que la caries se detiene, ¿sale? Se detiene o el proceso se detiene y se empieza a mineralizar, entonces vas a ver una superficie blanca brillante. ¿Cuánto tiempo? Híjole, pues va a depender primero si los pacientes siguen las indicaciones. Eso debería ser rápido, ¿no? En realidad, nuestra experiencia, pues, estamos hablando como si hablas en 6, 8 meses, pero realmente es muy variable. O sea, en realidad dependerá del riesgo a caries, dependerá de la experiencia a caries, dependerá de qué tanto los padres te van a cooperar, ¿no? O sea, sí son muchos factores. No te puedo decir así como que una fecha exacta. Gracias, doctor. Carolina, una pregunta. Tenemos todavía varias preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos para seguir con las preguntas. Carolina, ¿me puedes decir el tiempo? Claro que sí, doctora. Siempre son media hora de preguntas, entonces tenemos unos 2 minutitos más. ¿Le parece, doctor, si respondemos unas 2 o 3 preguntitas más? Ok, me parece muy bien. Perfecto. Gracias, doctor. Danae dice, doctor, buenas tardes, excelente ponencia. Mi pregunta es, ¿usted qué resultado ha tenido con una fresa de polímero? Ay, no me gustan. Lo que pasa es que el polímero, las famosas las fresas inteligentes, en teoría, al trabajar con baja velocidad, lo único que hacen es cortar tejido que está más hidratado o que permite un desprendimiento más fácil. No sé, es percepción mía. La verdad es que, a pesar de que hay muchos estudios que te dicen que puedes evitar el riesgo de comunicaciones pulpares, yo siento que se calienta más. La pieza de baja velocidad se calienta muy rápido. Entonces, hay que recordar que el torque es más fuerte en una pieza de baja velocidad. Es decir, más que más fuerte, requieres hacer presión para que corte.
Entonces, al presionar o al hacer un poquito de presión, yo siento que sobrecalientas la dentina. Yo me voy más con una fresa de carburo de baja velocidad con irrigación y vas a obtener mejores resultados. Pero obviamente es hacer un movimiento prácticamente así como pincelar. Suave. Entre más grande sea la bola, menos probabilidades de comunicación tendrás. Gracias, doctor. David Alberto Delgado dice, felicitaciones, doctor, muy buena charla. Shirley Urgiles Pacheco dice, felicitaciones, estuvo muy clara su exposición, gracias por la información, nos servirá de mucho. ¿Me ayuda con una recomendación al momento de trabajar con niños? ¿Cómo podría evitar el síncope vasovagal? En niños, es que es muy raro. Bueno, yo solamente he visto 2 síncopes en niños y realmente eran causados por estrés. Es muy raro. De hecho, hubo uno hace poco ahí en el posgrado, que a mí no me tocó atenderlo, lo tocó atenderlo a otro de los profesores, pero en niños es muy raro. En adultos es mucho por estrés, que no llegan desayunados. Realmente el anestésico, lo que podamos colocar, es muy raro que llegue a tener alguna interacción así. Tendrías que tener un paciente adulto hipertenso así, súper no controlado, así que traiga la tensión arterial hasta el cielo o la glucosa hasta el cielo para que causes algún problema. Gracias a Dios atendemos niños, entonces los niños regularmente no vienen sin diagnóstico, ¿no? Pero en niños es raro. ¿Qué puedes hacer? Pues en realidad es controlar un poquito el estrés en los niños, ¿no? Fíjate que mucho funciona es la presencia de los papás, pero para que el papá esté en el consultorio también tienes que tener un poquito más de experiencia porque sí te impone la presencia del papá en el consultorio. Yo hoy como papá prefiero que el papá de un niño que yo tenga en el consultorio bajo restricción esté ahí y que vea yo todo lo que hago para que también sienta tranquilidad. Y esa tranquilidad se la transmite el niño, ¿sale? Pero, híjole, no, la verdad es que si tuvieras problemas que un niño se te desmaya, habría que checar también el estrés, habría que checar en qué condiciones es llevado al consultorio, ¿no? Y en ese sentido, pues hacer tratamientos cortos, muy cortitos para que no tengas mayores sustos. Gracias, doctor. Catherine Rodas, más que pregunta, es una felicitación. Buenas tardes, doctor, felicitándolo por tan buena intervención y muchos éxitos. Karen Gabriela Gallardo dice, muchas felicidades, doctor, por su presentación. Estoy acá al lado de mi hijo, doctor, disculpe. Buenas tardes, acá dice Ramírez, dice, buenas tardes, doctor, habla Sujei Ramírez. ¿Usted qué opina sobre utilizar la técnica que realiza el doctor Cameta utilizando Saforay al 3.8% previo a un sellador en molares con hipomineralización leve? Es una muy buena opción porque en realidad lo que te ayuda es a restar el proceso de caries, si es que hubiera. Si fuera hipomineralización leve, hablamos de una hipomineralización más grande, híjole, pues a lo mejor vas a causar más problemas, vas a causarle dolor al paciente. Pero sí, el maestro Cameta usa mucho, de hecho, por eso una de las fotos que está ahí es, él me prestó en alguna ocasión una presentación y ahí me tomé la libertad de tomarla, pero sí, dándole crédito al maestro de que esas eran fotos que él hacía. Y él sigue haciendo mucha la aplicación de Saforite en molares permanentes para evitar y cubrirlas con ácido, con sellador para evitar o cubrir la estética del molar. Pero sí, es una muy buena opción. Muchas gracias, doctor. Entonces creo que esas son todas las preguntas. Doy pase a Carolina. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Así es, por el tiempo vamos ya a tener que cerrar el webinario, pero realmente ha sido una charla creo que muy enriquecedora e interesante. Agradecemos al doctor Roberto Carlos Mendoza y en este momento vamos a cerrar nuestro 7º webinario de las jornadas odontopediátricas, en el cual se ha tratado el tema control de caries, estrategias actuales. Agradecemos nuevamente la excelente intervención del doctor Roberto Carlos Mendoza. Agradecemos a la carrera de odontología y al Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca. Agradecemos las intervenciones tanto de la doctora Alvear como de la doctora Calle y la ayuda de la doctora Pariona también en las preguntas. Les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Centro de Educación Continua UCACUE, ya que se suscriban también en nuestro canal de YouTube Educación Continua UCACUE, donde podrán enterarse de todas las novedades que tenemos preparados como Centro de Educación Continua y como Universidad Católica de Cuenca para ustedes. Les deseamos a todos muy buenas tardes.